con conjunto. ¿Sí? A ver, así como uno realiza operaciones con números, ¿no? O sea, sumar, restar, multiplicar, dividir, etcétera, etcétera, etcétera. También se hacen operaciones entre conjuntos, ¿no? Y esas operaciones son las que vamos a ver el día de hoy. ¿Está bien? Algunas de ellas ya ustedes las conocen, por lo tanto, simplemente van a recordar, ¿no? Para que lo puedan aplicar en la solución de algunos problemas. ¿Está bien? Listo. Primera operación, la unión o reunión de conjuntos, ¿no? Si yo tengo dos conjuntos, cualquiera, ¿no? Por ejemplo, acá tengo dos conjuntos. La unión de ellos, que se representa con esta U, ¿no? La unión de estos dos conjuntos es otro conjunto, cuyos elementos son todos los elementos de A y de B juntos, todos. Este conjunto es como si fuera una bolsita, donde tú echas todos los elementos de A y todos los elementos de B. Y este conjunto A reunión B contiene los elementos, a todos los elementos de A y de B. Por lo tanto, ¿qué elementos debe contener ese conjunto llamado reunión de A y B? A ver, preguntamos, Gonzalo. ¿Qué elementos debe tener ese conjunto A unión B? A ver, Gonzalo, díctame. A ver, conjunto 1, El 1, el 2, el 2, el 4, el 4, el 7, el 7, el 9, el 9, el 12 el 12 y el 18. y el 18, ¿no? En nuestro idioma es juntar todo en un solo conjunto, ¿no? ¿Está bien? Ahora, ustedes saben que los conjuntos se grafican, ¿no? Y en la parte inferior voy a hacer la gráfica de esta operación, ¿no? Como yo observo que en ambos conjuntos hay elementos que son comunes, como el 4, por ejemplo, y el 7, entonces la gráfica de estos dos conjuntos puede estar, bueno, puede estar en estas tres situaciones. Esta gráfica es cuando dos conjuntos tienen algunos elementos que son comunes, ¿sí? Pero también tienen elementos que no son comunes. Esta gráfica se hace cuando uno de ellos está incluido en el otro conjunto. Si yo observo que un conjunto de ellos está incluido en el otro, entonces mi gráfica debe ser así, ¿no? Y ya ustedes saben cuándo está incluido, cuando todos sus elementos también están aquí adentro, ¿no es cierto? ¿Sí? Y eso no sucede en este caso, por eso que esta gráfica no es, ¿no? Y esa tercera gráfica es cuando los dos conjuntos no tienen elementos comunes. A esos conjuntos que no tienen elementos en común se le llama disjuntos. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál de los tres diagramas yo debo hacer? El primero, pues, ¿no es cierto? El primero. ¿Por qué el primero? Porque los conjuntos se prestan para hacer este diagrama, ¿no? Tienen elementos comunes, algunos de ellos, y otros que no son comunes. Por lo tanto, es el gráfico. Entonces, si voy a graficar aquí, ¿qué elementos debo colocar aquí en el centro? Los elementos comunes de A y B, pues, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, vamos a poner acá. Este que sea el conjunto A y este que sea el conjunto B. Por lo tanto, los elementos que van en esta zona que está aquí deben ser los elementos que son comunes, o sea que el 4 y el 7. En esta zona irán los elementos de A que no le pertenecen a B, ¿no es cierto? Los elementos de A que no le pertenecen a B. ¿Qué elementos de A no están en B? Gonzalo. Profesor, ¿Qué en el elementos de A no le pertenecen a B? elementos de A, el 2 El 2 y el 9, ¿no? y el 9. Listo. De esa manera en la gráfica yo puedo observar que todos los elementos de A son el 2, el 4, el 9 y 7. Acá están. Ujú. En esta zona irán los elementos de B, pero que no le pertenecen a A. ¿Qué elementos de B no le pertenecen a A? El 1, El 1, el 12 el 12 y el 18. y el 18. ¿No? De esa manera también se puede visualizar que los elementos del conjunto B
Son el 1, el 4, el 7, el 12, el 18. 1, pero, acá está, ¿no? El 1, el 4, el 7, el 12, el 18. Ahí están. ¿Sí? Bien. Cuando uno grafica una operación, tiene que sombrar la zona que representa esa operación. Por lo tanto, ¿qué zona representa la unión de A con B? Representa toda esta zona que está aquí. Toda esa zona. Y hay que pintar todo, pues, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, si yo tengo dos conjuntos cualquiera, me va a salir cualquiera de estas tres gráficas. En el supuesto que sea esto, la unión de A con B, ¿cómo sería? La unión del conjunto A con el conjunto B. Sería pintar todo, pues, ¿no es cierto? La unión es todo esto. Eso. Y si por algún motivo mi gráfica de los conjuntos fueran así, donde A está incluido en B, en este caso yo estoy asumiendo, ¿no? Donde A está incluido en B, entonces, ¿qué zona debo pintar? ¿Qué zona me representa la unión de A con B? Es todo esto, ¿no? Todo. Se pinta todo porque se supone que lo voy a juntar todo en uno solo. Y en el supuesto caso que yo tenga dos conjuntos que son disjuntos y yo quiero representar gráficamente la unión de ellos, ¿qué debo pintar? Tanto el conjunto A como el conjunto B. En cada uno de los casos está representado la unión de A con B, ¿no? Esto representa la unión de A con B. Esto también representa la unión de A con B. Y esto lo que está pintado también representa a la unión B. Ya está. Ahora, algunas observaciones respecto a esta operación que está aquí. Preguntamos, a ver, Flora, Sí, profesor. ¿la unión de A con B será lo mismo que la unión de B con A? ¿Tú qué opinas? Sí, Sí, ¿no es cierto? Porque se supone que si lo voy a juntar todo en uno solo, pues da lo mismo que reúna A con B que B con A. Entonces la unión de A con B es lo mismo que B con A, ¿no? Uno puede concluir entonces que esto es conmutativo, ¿no? Así como cuando uno suma, ¿no? Dice, 2 más 3 será lo mismo que 3 más 2, claro, ¿no? Goza de esa propiedad, la propiedad conmutativa. La adición de números es conmutativa. Pero en el caso de la sustracción, por ejemplo, 2 o 3 menos 2, ¿será lo mismo que 2 menos 3? No, esto es diferente. Quiere decir que la sustracción de números naturales no es conmutativo. Así, en las operaciones con conjuntos, hay operaciones que sí son conmutativas, como la unión, pero hay operaciones que no son conmutativas, por lo tanto, yo no puedo indicar que son iguales, ¿no es cierto? Entonces, va a haber de repente pues, algunas preguntas donde te indiquen si es verdad o falso, pues ya analiza y piensa, ¿no es cierto? ¿Sí? En todo caso, recuerda, ¿no? La unión de A con B es igual a B con a reunir B con A, ¿no es cierto? ¿Sí? En este caso, por ejemplo, que está aquí, la unión de A con B igual a ¿qué será? La gráfica me está dando a entender. La unión de conjunto A con el conjunto B igual a ¿qué es? Es igual al conjunto B. ¿Sí o no? ¿Ve? Es igual al conjunto B. En este caso, todas esas deducciones uno lo hace cuando grafica y trabaja con los conjuntos, ¿no es cierto? ¿Sí? Si es que no me acuerdo, pues nuevamente recurro a mi teoría y me doy cuenta si se cumple o no se cumple, ¿no? ¿Está bien? Segunda operación, la intersección, ¿no? Con el símbolo es la U invertida. La intersección de dos conjuntos, A y B, es otro conjunto cuyos elementos son los elementos comunes de ambos conjuntos. Intersección significa cruce, común, ¿no? Por ejemplo, dice, oye, ¿dónde vives? Ah, yo vivo en la intersección de la avenida Tupac Amaru con la avenida Emancipación.
¿no? Esta es la avenida Tupac Amaru y esta es la avenida Emancipación. ¿Dónde está su intersección? Acá. Quiere decir que es un punto común. Cuando hablamos de conjuntos, la intersección me indica los elementos comunes, ¿sí? Entonces preguntamos. A ver, Santiago, ¿qué elementos comunes tienen esos dos conjuntos? Santiago, El 4, el número 4, el 6 y el 9. el 6, el 4 y el 9. Esos son elementos comunes, ¿no? Entonces, el conjunto que agrupa a esos elementos comunes se le llama intersección. La intersección de dos conjuntos es otro conjunto que tiene como elementos los elementos comunes de ambos conjuntos, o sea, el 4, el 6 y el 9. ¿No? ¿Está bien? Si yo lo grafico, esta gráfica de estos dos conjuntos, ¿a cuál de los tres diagramas corresponde? ¿Al primero, al segundo o al tercero? Si yo quiero graficarlos, ¿a cuál de estos tipos tengo? ¿Al primero, al segundo, al tercero? ¿Cuál será este diagrama? ¿El primero? Al primero, pues, ¿no es cierto? Porque tiene algunos elementos que son comunes, ¿no? Como también tienen elementos que no son comunes. Entonces, si yo hago esta gráfica, aquí en el centro, ¿quién irá? El 4, el 6 y el 9, ¿no? ¿Sí? En esta zona, ¿quién irá? El 2 y el 12. Y en esta zona, ¿quién irá? El 3, el 20 y 23, ¿no es cierto? Entonces, a ver, lo graficamos entonces. Las comunes 4, 6 y 9. Vamos a poner por acá. Entonces, acá tengo al 4, al 6 y al 9, ¿no? En la otra zona irá el 2 y el 12 en la parte de A. Acá irá el 2 y el 12. Este es el conjunto A, este es el conjunto B y este es el conjunto universal. ¿Qué más? A ver, en la parte de B que no le corresponde a sería 3, 20 y 23. Acá tengo al 3, 20 y 23. Al 3, al 20 y al 23. Listo. ¿Qué zona tengo que sombrear? Que me represente la operación de A intersección B. Tengo que sombrear esta zona que está aquí, ¿no es cierto? Eso que está ahí es la intersección del conjunto A con el conjunto B. O sea, el conjunto que agrupa los elementos comunes. ¿Sí? ¿Está bien? Pregunta. Michael, Profe, ¿la intersección del conjunto A con el conjunto B será lo mismo que la intersección del conjunto B con el conjunto A? sí. Sí, ¿no es cierto? Porque son los elementos comunes, ¿no? Entonces yo llego a la conclusión que A intersección B es lo mismo que B intersección A. También es conmutativo, ¿sí o no? Mira, ya Sí. tenemos dos operaciones conmutativas, la unión y la intersección. Y la intersección, ¿no? Y la intersección de ellas. Ya está. Ahora, ¿cuáles son las posibles gráficas que pueden existir en cualquier situación? En este caso, si los conjuntos tienen algunos elementos comunes, la intersección estaría aquí, ¿no? Ahí están los elementos comunes. Si yo tuviera una gráfica de esta forma, donde el conjunto A está incluido dentro del conjunto B, ¿dónde estarán los elementos comunes de ambos en esta zona? Ahí están los elementos que le pertenecen a A y también a B. Y si yo tuviera dos conjuntos disjuntos como A y B, ¿qué parte tendría que sombrear si son los elementos Ninguno. comunes? Yo observo que acá no tienen elementos comunes. Entonces aquí yo no puedo sombrear absolutamente nada, ¿no es cierto? Quiere decir que la intersección de A con B igual a ¿qué cosa es? Vacío, Nula. ¿no? La intersección de A con B, en este caso, es vacío. No he sombreado nada porque no hay nada. En cambio acá sí hay intersección de A con B. Y en este caso es igual a A.
¿no? Al conjunto A. Aquí también hay intersección de A con B. Entonces, cuando yo resuelva mis problemas, yo puedo ubicarme en cualquier caso. O aquí, o aquí, o acá. Eso va a depender de qué conjunto tú tienes, ¿no? Automáticamente ese es tu diagrama. ¿Sí? Y puedes saber qué operación te están pidiendo. Tercera operación, la diferencia de conjuntos. Así como uno resta números, ¿no? Vamos a suponer que yo resta 10 menos 7 es igual a 3. En los conjuntos también hay operación, no es la resta, pero se llama diferencia, ¿no? Gráficamente se entiende así, miren. Si este es el conjunto A y este es el conjunto B, les voy a poner algunos elementos. Por ejemplo, acá tiene el 8, el 9, el 10, y ya está. ¿Qué elementos tiene A? 8 y 9. ¿Qué elementos tiene B? Al 9 y al 10. ¿A qué será igual A menos B? Mira, al conjunto A le tengo que quitar B. Es como si yo viniera con un borrador y lo borro todo lo que es B. ¿Qué me queda? Solamente el 8. Solamente el 8. Mira. O sea que esto es igual a 8. ¿No? Así se entiende la operación gráficamente. Pero si lo tengo en forma literal con números, ¿no? ¿A qué será igual A menos B? A ver. Vamos a poner un par de conjuntos para examinar los conjuntos un ratito. Vamos a suponer que tenga el conjunto A ver, cuyos elementos son el 2, el 5, el 7, el 10 y el 11. Y el conjunto B que tenga como elementos al 3, al 5, al 6, al 7 y al 9. El conjunto A menos B es igual a todos los elementos de A que no están en B. ¿Qué elementos de A no le pertenecen a B? 2, 10 y 11. El 2, el 10 y el 11. Esa es la diferencia de A menos B. ¿No? A ver, entonces acá vamos a ponerlo por acá. Acá, por ejemplo, A menos B sería igual al conjunto que agrupa todos los elementos de A que no le pertenecen a B. El 2, el 10 y el 11. Me estoy restando en este sentido, de aquí para acá. Son todos los elementos de A que no le pertenecen a B. Y si yo hiciera B menos A, ¿saldrá lo mismo? No. No, ¿no es cierto? No. Si yo quisiera hallar B menos A, en ese conjunto estarían los elementos de B que no le pertenecen a A. ¿Sí o no? Y los elementos de B que no le pertenecen a A, ¿quiénes son? 3, 6 y 9. El 6 y el 9. Y es otro conjunto, mira, ve. Entonces, ¿qué me está indicando acá? Que la diferencia de conjuntos no es conmutativo. No es lo mismo A menos B que B menos A. Entonces yo tengo que tener bastante cuidado ahí, ¿no es cierto? ¿Sí? No es lo mismo. En las dos primeras operaciones, pues no hay ningún problema. Yo puedo alterar el orden de los conjuntos y va a salir lo mismo. Pero en este caso no, ¿no es cierto? ¿Sí? Es distinto. Entonces, ahora vamos a graficar la operación A menos B. Acá está el conjunto A. Acá está el conjunto B. ¿Qué elementos comunes tienen los dos? El 5 y el 7. Colocamos acá el 5 y acá el 7. ¿Qué elementos tiene A que no estén en B? El 2, el 10 y el 11. Esos tienen que ir en esta zona, ¿no es cierto? El 2, el 10 y el 11. Y en esta zona
van los elementos de B que no están en A. Y esos elementos son el 3, el 6 y el 9, ¿no? 3, 6 y 9. El 3, el 6 y el 9. Listo. ¿Qué debo sombrear ahí? La zona que le corresponde a esto, pues, ¿no es cierto? Acá está, el 2, el 10 y el 11, acá están. Ese es lo que yo debo sombrear. Esta zona que está aquí. Y esta zona es A menos B. Ahora, como esta operación no es conmutativa, yo voy a tener dos situaciones, ¿sí o no? O A menos B o B menos A. El sombreado es distinto, ¿no? A ver, ahora sí voy a preguntar. Si este es A, este es B, este es A, este es B, este es A, este es B, A, B, A, B, A y B. Listo, ahora sí. A ver, Violet. En el primer caso que está aquí, ¿qué parte debo sombrear? La zona que me representa A menos B. Las hay tres regiones, ¿no? 1, 2, 3. Solo ¿Cuál de las la regiones? primera región. La primera región nada más, ¿no? Ya está. Sí. Vamos a la primera región. Esto que está acá me representa A menos B. En el segundo diagrama, ¿qué región sombreo? La Solo primera, el conjunto del medio. solo el conjunto A. O sea, acá Del medio. esto de acá. Ajá. A ver, vamos a ver si es cierto, ¿ya? Imagínate que sobre esta cartulina que está dibujado el conjunto B está el conjunto A. Cuando yo digo A menos B, yo me tengo que llevar a todo B. ¿Qué me quedaría? Ah, No te queda A. ¿nada? No le entendí. A ver. Si este es el conjunto B y esto de acá es el conjunto A, si yo quiero hacer A menos B, significa que al conjunto A yo le debo quitar todo lo que es de B, ¿no? Es como decir, yo voy a borrar, todo el conjunto B lo voy a borrar. ¿Qué me quedaría? Nada. Nada. Es vacío, ¿no? ¿Por qué vacío? Porque el momento de A restarle B, B se va a llevar todos sus elementos y todo lo que está acá adentro también es de él, pues se va a llevar todo. ¿Y qué me queda de A? No me queda nada, ¿no? Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, ¿no? Que el conjunto A sea, por ejemplo, el 1, 2, 3, y el conjunto B sería, pues, 1, 2, 3, 4, 5, vamos a suponer. ¿No? Acá se observa que él está incluido, acá sí o no, está incluido. Entonces, cuando yo reste A menos B, ¿cómo se leía? ¿Se acuerda? Este conjunto son todos los elementos de A que no le pertenecen a B. ¿Qué elementos de A no le pertenecen a B? El 1 le pertenece, el 2 le pertenece, el 3 le pertenece, pero no tiene elementos que no le pertenezcan a B. Entonces, cuando yo resto A menos B, B se lleva todo esto. Se lleva al 1, se lleva al 2, al 3, al 4 y al 5. Conclusión, se lleva esto y no me queda nada, ¿no? Entonces ahí la operación es vacía. No sombreo nada. No se sombrea nada. Y Violet, y si tuviera en este caso donde no hay elementos comunes y yo resto A menos B, ¿qué zona sombrearía? ¿A, B o los dos? Si no tuvieran comunes los dos ¿Los dos, ¿estás segura? o solo Yo tengo el conjunto A y acá tengo el conjunto B. Cuando yo digo A menos B, yo me tengo que llevar al conjunto B con todos sus elementos. O sea, borro todo esto. ¿Qué me queda? el conjunto A? Conjunto A. O sea, lo único que tengo que sombrear es el conjunto A.
¿no? Entonces esta zona se sombrea acá. Ya está. Y eso es la operación A menos B en cualquiera de esas tres situaciones que tengo acá, ¿no? Acá tengo A menos B, lo que está sombreado. Acá también tengo A menos B, lo que no está sombreado. En este caso significa que ese conjunto es vacío. Y aquí también tengo A menos B, que en este caso es igual al conjunto A, ¿no? Ahora vamos a graficar B menos A. A ver, Violet, ya sabe lo que hemos hecho, ¿no es cierto? En el primer caso, ¿qué zona sombreo? La primera, la segunda, la tercera. La tercera. La tercera zona, ¿no es cierto? Solamente la tercera zona, que es parte de B, no es B por si acaso, no, es una parte de B. Entonces tendría que sombrear esta zona. Esto representa B menos A. En la segunda, ¿qué zona represento? El conjunto B. ¿No? La primera, la segunda o las dos. ¿Cuál tendría que sombrear? Solo B. La ¿Solo B? segunda. ¿Sombreo todo esto? ¿Todo esto? ¿Todo esto lo sombreo? Que no, o sea, mm, A ver, si yo tengo el conjunto B y tengo el conjunto A, y yo voy a restar el conjunto B menos A, es como si yo me llevo A, lo corto, ¿no? Lo saco de acá. Lo que me queda, esta zona que está aquí. Ese picarón, digamos así, ¿no? La zona que yo debo sombrear es la zona que está entre A y B. Esto que está aquí. Eso me representa B menos el conjunto A. Ese sería B menos A. Y en el último caso, yo resto B menos A. solamente sombreo B. En este caso sí, solamente sombreo B. Ya está. Entonces ahí tendría la operación B menos A, ¿no? Acá es B menos A. Acá también tengo la gráfica de la operación B menos A. Y aquí también tengo la gráfica de B menos A. Y yo puedo observar que las gráficas son diferentes. ¿No? Mira, diferente, diferente, diferente. Eso me comprueba que la operación no es conmutativa. Dan resultados distintos, pues, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces ya tenemos tres operaciones. Las dos primeras, la unión y la intersección, son conmutativas. La diferencia de conjuntos no es conmutativa, ¿no? Continuamos. Doctor, Sí, em, en el gráfico A menos B, en el segundo, ¿por qué? O sea, no se podría cambiar eh, el A y el B, podría ser el B adentro y el A afuera. O sea, el conjunto grande sería el A claro, y el de adentro sería el B. ¿No se podría hacer eso? sí, eso depende de cómo te vengan los conjuntos. Yo estoy suponiendo que está así, ¿no? O sea, esto me representan a tres situaciones. Es cuando los conjuntos tienen elementos comunes, pero también no comunes. Este es cuando uno de ellos está incluido en el otro. No interesa quién, pero uno de ellos está incluido en el otro. Y el de acá cuando no tienen elementos comunes. Y cuando uno tiene dos conjuntos, estás en uno de estos tres casos. En uno de ellos estás. Entonces tu gráfica tiene que ser uno de ellos nada más, ¿no es cierto? Eso depende de qué conjunto te den, ¿no? Tú miras los conjuntos, tienes que ver, estoy en este caso, o estoy en este caso, o estoy en este caso. Grafico según el caso que yo tenga, ¿no? En el caso de que B esté incluido en A, o sea, hacia el revés, ¿no? Acá está B, y B está incluido en A, y tú quieres restar A menos B, entonces supone que al conjunto A, que es todo esto, ¿no? Le vas a quitar esto. ¿Qué te va a quedar? Toda esta zona que está afuera. En este caso, la operación que esté sombreado sería este picarón que está afuera, ¿no? La gráfica sería así, ¿no? Entonces, eso va a depender cómo están distribuidos los conjuntos, pues, ¿no? O sea, en realidad no interesa quién está incluido dentro del otro. La operación tiene que irse en el orden, ¿no? En el orden que te indica A menos B. Y si es B menos A, ¿no? En ese orden tiene que ir.
¿Está bien? La siguiente operación, la diferencia simétrica, cuyo símbolo es un triangulito. Cuando ustedes ven este triangulito entre dos conjuntos, te está indicando la diferencia simétrica de A y B. ¿Quién es la diferencia simétrica? La diferencia simétrica de dos conjuntos A y B es otro conjunto que agrupa solamente a los elementos que no son comunes. ¿Sí? Es un conjunto que agrupa a todos los elementos que no son comunes. Fiorella, ¿qué elementos tiene la diferencia simétrica de A con B? En ese ejemplo. Fiorella, Perdón, profesor, no lo había escuchado bien. El 1, El uno. el 2, el 2, el 3, el 3, 5 y el 8. el 5 y el 8. Todos los elementos que no son comunes. ¿Ya? Una manera es primero ver quiénes son comunes, pues, ¿no? ¿Sí? ¿Quiénes son comunes? A ver, aquí el 9, vamos a tacharlo. El 6 y el 10. Entonces, los elementos que no son comunes no están tachados, ¿sí o no? El 3, el 5, el 1, el 2 y el 8. El 3, el 5, el 1, 2 y 8. Está bien, ¿no es cierto? ¿Ve? Ahora, como en este conjunto, en estos dos conjuntos, hay elementos que son comunes, como también hay elementos que no son comunes, estoy en esta gráfica que está acá. Por lo tanto, mi gráfica es así, ¿no es cierto? Entonces, vamos a graficar la operación. Este es el conjunto A, este es el conjunto B. Los elementos comunes de ambos están aquí. O sea, el 6, el 9 y el 10. Los elementos de A que no están en B están en esta zona. ¿Qué elementos son? El 3. El 3 y el 5. Los elementos de B que no están en A están aquí. ¿Quiénes son? El 1, el 2, 8. Y el 8. Listo, ya grafiqué. Ahora tengo que sombrear mi operación. ¿Qué zona debo sombrear? Los elementos que no son comunes. Acá, estas dos zonas son los elementos que no son comunes, porque los comunes están acá, ¿no es cierto? Los no comunes son ellos dos. Entonces tengo que sombrear esta oreja que está aquí. Listo. Esa es la operación. Diferencia simétrica de A con B. Fiorella, Sí, profesor. ¿será lo mismo A diferencia simétrica con B que B diferencia simétrica con A? Sí. Sí, ¿no es cierto? Me dijo lo mismo, ¿no? Entonces la operación diferencia simétrica es conmutativa también. Da lo mismo A diferencia simétrica con B que B diferencia simétrica con A. Es lo mismo, ¿no? Ya Fiorella, ahora vamos a analizar los casos que puedo dar, ¿no? Que me pueden dar en este caso. Como es lo mismo, solamente tengo una gráfica, ¿no? No tengo dos como en el otro porque no era conmutativo. Tengo en el caso que A y B tengan elementos, algunos elementos comunes. En este caso donde A está incluido en B. Y en este caso cuando no tengan elementos en común. Listo, Fiorella. ¿Qué debo pintar aquí? Para indicar la operación. Tienes que pintar A y B, excepto lo del medio. Los costados, esto que está acá, las orejitas. Ajá. Ya, esta zona que está aquí me representa la diferencia simétrica de A y B. O sea, los elementos no comunes. Ahí están los elementos no comunes, ¿no es cierto? Ya, en el segundo diagrama, ¿qué debo sombrear? ¿Dónde están los elementos que no son comunes? B. Mm, vacíos sería. ¿Vacío? A ver, en Sí. esta zona van todos los elementos de A que a la vez le pertenecen a B, porque están dentro de B, ¿no es cierto? Quiere decir que aquí están los elementos de A y también son elementos de B. Todos los elementos de A también son elementos de B. Cualquier elemento que esté aquí
es un elemento de B, pero que no está en A. Entonces, ¿dónde están los elementos que no son comunes? En esta zona, ¿no? Porque en esta zona están los elementos que son comunes. Entonces, yo debo sombrar dónde están los elementos que no son comunes. En este caso, las zonas que no son comunes sería toda esta parte del picarón que está acá, ¿no? Esa es la diferencia simétrica de A con B. Y si fuera esto que está aquí, este diagrama, ¿qué tendría que sombrear yo? La zona donde los elementos no son comunes. Entonces, ¿qué sombreo? Ambos, Los dos, ¿no es cierto? ¿Y por qué los dos? ¿Por qué los dos? porque están separados. Los dos porque Mm. no tienen elementos comunes. Todos los elementos que ustedes ven acá, todos son no comunes, porque no tienen elementos comunes, ¿no? Entonces, en esta zona que está aquí, esto lo que está pintado me representa la diferencia simétrica de A con B. Acá también me representa la diferencia simétrica de A con B, que es lo mismo de B con A, y ahí indicamos, ¿no? Acá también la diferencia simétrica de A con B. Pero en este caso en especial, ¿a qué es igual la diferencia simétrica de A con B? Es igual a B menos A. B menos A, ¿no? O sea, yo puedo reemplazar esta operación por B menos A y no va a pasar nada. Porque arroja lo mismo, ¿se dan cuenta? La gráfica a mí me ayuda bastante porque me permite visualizar qué cosas puedo hacer yo con las figuritas, ¿no? ¿Está bien? Bien, ya tenemos 4 operaciones. La unión, la intersección, la diferencia y la diferencia simétrica. Bueno, ustedes tienen que repasarlo para que se guarden cada uno de sus conceptos, sus definiciones y lo puedan trabajar, ¿no? Una vez que uno practica ya uno se acuerda. Se vuelve fácil esto. Todo es la costumbre, ¿no? El último, bueno, no es la última operación porque hay más operaciones en realidad, pero la última operación que vamos a aprender con ustedes es el complemento de un conjunto. Cuando el complemento es lo que a uno le falta para llegar a algo, ¿no? Por ejemplo, ¿quién es tu complemento? Lo que a ti te falta, pues, ¿no es cierto? Entonces, hablando desde el punto de vista de conjuntos, complemento es lo que le falta a ese conjunto para ser igual a un universo, ¿no? Por ejemplo, acá, mire, yo tengo un conjunto universal y tengo un conjunto que está incluido acá. Mira, el 1 está acá, el 9 está acá, el 6 está acá y el 10 está acá. Este conjunto está incluido. Para hablar de complemento, tiene que haber inclusión primero, ¿no? Si no, no puedes hablar de complemento. Entonces, ¿quién es el complemento de A? Todos los elementos que le faltan a A para ser igual al universo que está aquí. ¿Qué elemento le falta? Ah, le falta el 3, le falta el 5, nada más. Y con eso ya se iguala, ¿no es cierto? Por lo tanto, el complemento de A, ¿quién es? El complemento de A es el conjunto formado por los elementos que le faltan a A para ser igual a ese universo que está ahí. ¿Cómo se representa el complemento? Con una C arribita del conjunto, con una línea, que también significa complemento del conjunto A, con una pequeña comilla, que también significa complemento de A, o con una letra C y abajo un subíndice, ¿no? Complemento de A. Hay veces, hay textos que aparece esto, complemento de A. También, no sé, es lo mismo. Este es lo mismo, pero sino que con minúscula. Y hay algunas situaciones donde vas a encontrar esto que está aquí, ¿no? Ese es cuando existe complemento de un conjunto con respecto a otro conjunto, ¿no? Entonces, esa es su simbología del complemento. ¿Está bien? Entonces no olvides. Complemento es lo que le falta al conjunto para ser igual a un universo o a otro conjunto que lo contiene. Porque esto, para hablar de complemento, primero tienes que ver si está incluido. Si no está incluido, no tiene complemento, ¿no? No tiene complemento. ¿Está bien? A ver acá, entonces vamos a graficar el complemento. ¿Cómo lo grafico el complemento si el conjunto A tiene 1, 9 y 10? Un ratito acá. Este es el conjunto A y está incluido en un universo. Sus elementos de A son el 1, 9, 6, 10. Vamos a colocarlo acá, el 1,
el 9, el 6, el 10, y el conjunto universal, además de tener esos elementos, ¿no? Además de tener el 1, el 6, 9 y 10, ¿qué más tiene? Al 3 y el 5. Entonces supone que están acá afuera, pues, ¿no es cierto? 3 y 5. Ya está. ¿Qué zona debo sombrear? Si este es el conjunto A, ¿qué le falta a A para ser igual al universo? Toda la parte de afuera, pues, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces debo pintar esto que está acá. Ese es su complemento. Esto que está aquí es el complemento del conjunto A. ¿Sí? ¿Está bien? A ver, vamos a preguntar a ver si me han entendido. A ver, yo tengo un conjunto universo cuyos elementos son la letra A, M, T, P, U, W y X. Y tengo un conjunto A cuyos elementos son la letra M, P, X. Un conjunto B cuyos elementos son la T, la P, la Q, X. Y tengo un conjunto C cuyos elementos son la A, la M, la X, la W y la I. ¿No? Ya está bien. A ver, preguntamos, Raciel, ¿cuál es el Profesor. complemento del conjunto A? A, La letra, ¿tiene elementos A, la letra A, la letra T, T, la letra Q U y la W. y la W? Listo. ¿Quién es el complemento del conjunto B? Em, A, La A, M M, y W. ¿quién más? AM, A, M y W. W. Ya, W, ajá. ya está. W. ¿Y quién es el complemento del conjunto C? T, 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 P, P Q, PQ y nada más. y nada más. Esto está bien. Esto está bien. Esto está mal. ¿Por qué está mal? A ver, dime. Porque no está la Y. Claro, para que exista complemento, lo primero que hay que ver es que esté incluido. Debe estar incluido. Y este conjunto C no está incluido acá, porque para que esté incluido, la A, la M, la X, la W y la I también tienen que estar aquí. Y no está este elemento. Por lo tanto, no está incluido. Y si no está incluido, no tiene complemento. ¿No? Para que exista el complemento, lo primero que tienes que ver es si está incluido o no. ¿No? Y si me dicen que tiene, pues yo debo suponer que está incluido, ¿no es cierto? ¿Sí? A ver. Yo tengo el conjunto A que está formado por las letras A, E, I, O, U. A ver, preguntemos. Fiorella, Alejandra. Alejandra, ¿estás ahí? A todos les veo solamente a San Martincito, no más veo. Alejandra, ¿quién es el complemento del conjunto A? ¿Cuál de las dos, profesor?
No, ya, esto olvídate, estamos acá abajo. No, ¿a cuál de las dos, Alejandro? A ti, Alejandra Córdoba. ¿Qué había dicho? Ya. ¿Quién es el complemento del conjunto A? Pero, ¿de dónde lo veo? Porque no entiendo. ¿Quiénes son los elementos de A? ¿Hay Ya, pero ¿quién es A y U? vocales? Son las vocales. O sea, lo mismo hubiera hecho si yo he dicho así, ¿no? Está formado por las vocales. ¿Quién es su complemento entonces? Las consonantes, ¿Consonantes? ¿no? Es su complemento. Si yo tengo un conjunto V formado por los varones, ¿quién será su complemento? ¿Mujeres? Las mujeres. Cuando uno hace esto, asume un conjunto universo, ¿no? En este caso, en el conjunto universo, ¿quién es? Cuando tú me dices esto, tú estás asumiendo que son todos los humanos, ¿sí o no? Humanos. Los humanos o son varones o son mujeres. Pero no es el único conjunto, porque yo también puedo poner así, el conjunto, ¿sí? Que está formado por X, tal que X no es un varón. Y cuando yo digo no es varón, no quiere decir necesariamente que es mujer. Por ejemplo, un chancho. ¿Un chancho es un hombre? ¿No? ¿Sí o no? Entonces, cuando uno trabaja con complementos, te tienen que indicar su conjunto universal. Salvo que ya, pues, como en este caso, uno lo pueda deducir, ¿no? Si yo tengo un conjunto A cuyos elementos son, por ejemplo, el 1, el 3, el 5, el 7, el 9, y así sucesivamente, entonces, ¿quién será el complemento de ese conjunto? Yo debo asumir que son los naturales, pues, ¿no es cierto? ¿Sí? Estos son los impares. ¿Quiénes serán su complemento? Los que faltan. O sea, 2, 4, 6, 8. ¿No? Uno ya lo asume. ¿Está bien? Pero la idea es que el complemento es lo que le falta para completar, ¿no? Al universo en este caso. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ninguno. ¿Listo? Entonces vamos a hacer operaciones. Ahora sí vamos a participar todos. Acá tengo el conjunto universal. Bueno, me están indicando el conjunto universal. Tengo al conjunto A, al conjunto B, al conjunto C. Y en función a todos estos conjuntos, me piden una serie de operaciones. ¿Está bien? Ya está. Vamos a repasar para que te acuerdes en todo caso rapidito. Unión, ¿no? La unión de dos conjuntos consiste en unir los dos en uno solo, ¿no? La intersección formado por los elementos comunes, nada más, ¿no? La diferencia, si es que es A menos B, todos los elementos de A que no están en B. Y si es B menos A, todos los elementos de B que no están en A, ¿no es cierto? La diferencia simétrica, conjunto que agrupa todos los elementos no comunes. Los no comunes. Y el complemento, ya les expliqué últimamente, que es lo que le falta para completar a un universo, ¿no es cierto? Listo, entonces ahora sí vamos a empezar. A ver, vamos a empezar con el primero. 1. Quiero determinar el conjunto A de unión B. Ya, ustedes acá lo tienen el conjunto A, acá B, C, acá están todos, de aquí nomás lo van sacando, ¿está bien? Entonces empezamos. A ver, Montejo, díctame, ¿quiénes son los elementos de la reunión de A con B? Los ordena, por favor. 1, Ya empezamos mal ya. ¿De dónde me sacas el 1 si yo acá observo los dos conjuntos y yo no veo el 1 por ningún lado? perdón, profesor, me equivoqué.
Ah, ya, mira bien. Ah, abre bien. 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10. 10. Nada más. Nada más. Nada más. A ver si es cierto. A ver, si lo voy a juntar todo, el 2, el 3, el 4, el 5, 6, 7, 8, 9 y ya. Está bien, ¿no? Siguiente operación. Me piden la intersección de A y C. A ver, la intersección del conjunto A con el conjunto C. Ahí lo vamos a colocar. A ver. Cristian, ¿quién es la intersección del conjunto A con el conjunto C? De ellos dos. Díctame. Cristian, ¿quiénes conforman la intersección de A con C? 4 y 6. 4 y 6. Son los elementos comunes, ¿no es cierto? A ver, el 4, el 6, ya, está bien, ¿no? Está formado solamente por los elementos comunes. 4 y 6. Tiene solamente dos elementos. Tercera operación. A menos B. A menos B. Ya está. Continuamos. Micaela, ¿qué elementos tiene A menos B? Micaela, por favor, conteste lo más rápido posible porque no vamos a perder Micaela, no contesta, yo debo entender que no participa. Román. A ver, Román, ¿qué elementos tiene A menos B? Si no saben, dice profesor, no sé, yo te explico, ¿ah? La cosa es que aprendas, no que adivinen ni que te lo digan tampoco. A ver, Fiorella, A menos C significa los elementos de A que no están en B. En C que diga. ¿Qué elementos de A no están en C? O no son comunes con C. ¿Qué elementos? Díctame. Ávila. Pero se puedo volver a repetir. Lo que pasa es que mi internet lo escucho entrecortado. Ricardo Inga. Sí, profe. ¿Qué elementos tiene el conjunto A menos C? 4, 4, 6, 7 y 8. 6 y 8. 7. Y el 7 también. Sí. A ver si es cierto. ¿No? A menos C son los elementos de A que no están en B. A ver, el 4 está, sí está acá. El 5 está en B, no, no está. El 6 está en B, sí está acá. El 7 está en B, no. El 8 está en B, no. Entonces los números que quedan son 5, 7 y 8. Mira, Profe, CC. ¿no? Entonces la respuesta, no se olviden, A menos C significa los elementos de A que no se encuentran en B. Profesor, Sí. Profesor, pero está usted en el conjunto C. ¿Cómo? Usted está que resta A menos C y es A menos B. ¿Dónde está ese A menos B? A ver. 1, 2, En el 3. 3. A menos B, ¿no? A ver, un ratito. Ya, ahora sí, entonces A menos B, los elementos de A que no están en B, ¿no?
A ver, ¿qué elementos de A no están en B? El 4 no está, el 5 sí está, el 6, el 7, el 8, no. Entonces sería 4, 7, el 4, 6, 7 y 8, ¿no? 4, 6, 7 y 8. Ya está. Está bien Edgardo. Cuarta operación. Me piden C menos B. Ya, ahora sí entienden la idea, ¿no es cierto? Acá coloco los elementos de C que no están en B, ¿no es cierto? Listo. A ver, Alejandra Troncos, díctame. 1, A ver, ahora sí. ¿El 1? 1, 1. 1, 4, 4, 6, 6. 12, Nada más. no, Y 12. no, Nada más. no, no, Ya, listo. Ahora vamos a ver si es cierto. ¿Ya? A ver, los elementos de C que no están en B. Bueno, el 1 no está, el 2 sí está. El 3 también está. El 4 no está, el 6 no está, el 12 no está. El 1, 4, 6, 12. Acá falta el 12. profesor, yo lo edité en 2. 12. Son todos los elementos de C, no todos los elementos de C que no están en B, ¿no? Quinta operación. Me piden la diferencia simétrica de A con B. A, diferencia simétrica con B. ¿Qué elementos tiene ese conjunto? Todos los elementos que no son comunes, ¿cierto? Ya está. Entre A y B se supone. Rodas, ¿qué elementos tienen la diferencia simétrica de A con B? 2, 3, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 y 10. 4, 6. ¿Qué más me dijiste? 7, 9, 9, 6, 9. 7, 8, 7, 9 y 10. 8, 8, 9 y 10. A ver, para saber quiénes no son comunes entre A y B, marcamos los que son comunes, pues, ¿no es cierto? A ver, ¿quiénes son comunes acá? El 5. Nada más, ¿no? 2, 3. Nada más. Por lo tanto, los elementos serían el 2, el 3, 4, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Está bien, ¿ven? Y eso son estrategias de cómo uno desarrolla su problema, ¿no? ¿Está bien? 6. Me piden otra vez de la reunión que acá le vamos a cambiar, ¿ya? Vamos a cambiar esta operación porque se está repitiendo. A ver, ¿qué le vamos a pedir ahí? Ya, la intersección de A con B. A ver, vamos a poner acá. 6. La intersección de A con B. A, intersección B. Ya está. Kimberly. Tu cámara, Kimberly, ¿por qué está apagada? Sí, profesor. Ya. La intersección de A con B. Díctame los elementos. ¿Cómo? Los elementos de la intersección de A con B. ¿Qué elementos conforman este conjunto, Kimberly? Kimberly se ha dormido, creo. No, sí, estoy viendo. A ver, estaba haciendo con la frente.
La intersección de dos conjuntos lo forman los elementos que son comunes, Kimberly. El 5, 5. ¿Quién más? el... Y ya, no más. Nada más. Listo. ¿Ves? No está prestando atención. No, que estaba viendo la letra C, no estaba viendo la B. 7. En la 7 ya me piden operaciones que son compuestas, pero para trabajar con esas operaciones, pues trabaja por partes, pues, ¿no es cierto? ¿Sí? Así es que ahora sí vamos a pedirle ayuda a Kimberly que nos ayude para poder resolver eso. ¿Está bien? Vamos primero por acá. Vamos primero ya a la unión de A con C. ¿A qué es igual la unión de A con C, Kimberly? ¿Qué elementos tiene? Ahí vamos a poner el conjunto. A con C, ¿verdad? Sí, ¿qué elementos tiene? Eh, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 9, 9, 10 10 y 12. y 12. Y a eso le vamos a restar. A ver, vamos a ver si es cierto. B con A con C, ¿no? Estos dos. A ver, la unión de ellos dos es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uy, falta. Si uno junta estos dos conjuntos, la unión es juntar todo en uno solo. Tendría el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 12. ¿Y el 9 de dónde salieron? 1, 2, 3, 4, 5. No, me confundí. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12. 12. Y ahí le vamos a quitar el conjunto B que tiene como elementos el 2, el 3, el 5, el 9 y el 10. Ya, ahora sí, Kimberly. Si yo voy a restar esos dos conjuntos que están ahí, voy a restar a este conjunto, le voy a quitar este conjunto, ¿qué me queda? Queda 1, 4, 6, 1, 4, 4, 6, 6, 7, 7, 1, 4, 6, 7, 8 y 12. 8 y 2. Ya, ¿no? Este conjunto menos este conjunto son los elementos de este conjunto que no están aquí. A ver, el 1 no está, el 2 sí está, ¿no es cierto? El 3 también está, el 5 también está, y después ninguno de ellos está acá. Por lo tanto sería 1, 4, 6, 7, 8 y 12. 1, 4, ya, está bien, ¿no es cierto? Entonces, este sería el resultado de esa operación que está ahí. ¿Listo? Nos quedamos en la 7, ¿no? Vamos a continuar con la 8, por acá. En la pregunta 8 me piden el complemento del conjunto C
menos el conjunto C. Del conjunto B, digo, ¿no? A ver, entonces preguntamos, ¿dónde me quedé? A ver. María, ¿quién es el complemento del conjunto B? ¿Quién es el complemento del conjunto B? Acá tengo al conjunto B y aquí está el conjunto universal. ¿Quién es su complemento de este conjunto? María, Sí, profesor. ¿quién es el complemento del conjunto B? Se llama complemento a los elementos que le faltan a B para ser igual al conjunto universal, que supuestamente es del 1 hasta el 12. ¿Qué elementos le faltan a B para que sea igual a este conjunto universal? Díctame. El 1, El 1. Sigue, te escucho. el 4, El 4, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 11 11 y 12. y el 12. A ese conjunto le vamos a quitar el conjunto C. ¿Cuántos elementos están acá para arriba? ¿No es cierto? Es el 1, 2, 4. 1, 2, 3, 4. Vamos a poner acá. El 1, el 2, el 3, 4, el 6 y el 12. Ahora sí, restamos esos dos conjuntos. ¿Qué va a salir ahí? ¿No? Cuando uno resta conjuntos, se colocan los elementos de este conjunto que no están aquí. ¿Qué elementos me quedan entonces, María? 4, El, no, 4, 7, el 7, 8 el 8 y el 11. y el 11. Listo. Esa sería la diferencia, ¿no es cierto? De él menos él, ¿no? De aquí se quitan los elementos que estén acá y se coloca solamente los que quieran, que en este caso el 7, el 8 y el 11, ¿no? Porque el 1 está aquí, el 4 está aquí, el 6 está aquí, ¿no? ¿Está bien? Entonces la respuesta sería 7, 8 y 2, 11. Pregunta 9. Me piden la intersección de A con B y con C. La triple intersección de A con B y con C. Esto indica los elementos comunes de los tres, ¿no es cierto? ¿Qué elementos comunes tienen los tres conjuntos? A ver, el 4 no, el 2 tampoco, el 3 menos, el 5 tampoco, el 6 tampoco, el 7 menos, el 8 tampoco. No tienen elementos comunes los tres, ¿no? Mira, estoy viendo el 4, no está acá, pero no está aquí. El 5 está aquí, pero no está acá. El 6 no está, acá está, pero no está aquí. El 7 no está en ninguno. El 8 tampoco. No tienen elementos comunes. Si no tienen elementos comunes, la intersección es vacía. ¿No es cierto? Pregunta 10. Me pide A menos B. Intersección con C. A menos B. Lo tengo aquí ya, ¿no? Miren, ya lo hice por acá, ¿no? En todo caso, lo podemos hacer nuevamente. A ver, ¿dónde me quedé? A ver, Paolo, activa tu cámara, por favor. Sí, profe. A ver, Paolo, ¿a qué es igual A menos B?
Díctame. ¿No? A menos B significa los elementos de A que no se encuentran en B. Aquí está el conjunto A y aquí está el conjunto B. ¿A qué es igual a menos B? Díctame. 4, 4, 6, 6, 7 y 8. 7 y 8. Esos son los elementos de A que no están en B, ¿no? Eso significa A menos B. Intersección, los elementos del conjunto C, que es 1, 2, 3, 4, 6 y 12. Ya. ¿Y quién es la intersección de dos conjuntos? Son los elementos comunes, pues, de ambos, ¿no es cierto? Díctame, ¿qué elementos en común tienen, Paolo? 4 y 6. El 4 y el 6. Listo. Entonces, el resultado de esa operación será el conjunto que tiene como elementos al 4 y al 6, ¿no? 11. Me piden el complemento del conjunto A menos la diferencia simétrica de A con, o de C con B. De C con B. C con B. Primero vamos a hacer el complemento. Lo que está ahí. A ver, ¿a quién le preguntamos ahora? Fabiana Morales, tu cámara, por favor. Yo no sé por qué tiene la cámara apagada. ¿Cuántas veces le he indicado que la cámara tiene que estar encendida? Fabiana. ¿Quién es el complemento del conjunto C? Fabiana. Sí, profesor. ¿Qué elementos tiene el complemento del conjunto A? Aquí está el conjunto A. ¿Quién es su complemento de él? Díctame. 1, Fabiana, complemento de un conjunto. El complemento de este conjunto es los números que le faltan, los elementos que le faltan a este conjunto para ser igual a este conjunto universal que lo concluye. ¿Sí? Todos estos conjuntos están incluidos acá. Por lo tanto, todos tienen complemento. ¿Quién es su complemento de A? ¿Qué números le faltan para ser igual a este conjunto universal? Díctame. 1, El 4, 4. ¿Le falta el 6. 4? No. No, le falta el 4. Mira, este es el 4. ¿Qué números le faltan? 1, El 1, 1. 6, 9. Le falta el 6. Si el 6 está acá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Quién más? 9, 9, 10, 11, 10, 11, 12. 11 y 12. Ya está. Ese es el complemento del conjunto A. Y a él le tengo que quitar la diferencia simétrica de C con B. Esto que está aquí. La diferencia simétrica de C con B es los elementos del conjunto C que no se encuentran en B o que no le pertenecen a B. ¿Qué elementos de C no le pertenecen a B? Díctame. Fabiana. Profesor, disculpe, no lo escuché. Esta operación, no, disculpen. Esta operación, la diferencia simétrica, son los elementos que no son comunes de ambos conjuntos, ¿no? De C y B. ¿Qué elementos no comunes tienen los dos? Para saber qué elementos no comunes tienen, primero veo qué comunes tienen. Si yo sé qué elementos comunes, el resto son no comunes. ¿Qué elementos comunes tienen C y B? 1,
El 1 no es común, hija. Mira, mira acá. Acá está el 1, pero acá no hay 1. No es común. Comunes significa que esté en ambos lados. Ya. ¿Qué elementos comunes tienen C y B? Le pisó a un... Le pisó buena cara, le golpeó la pata. 2. ¿Quién más? Recordemos, 3. El 3. ¿Quién más? claro. Nadie más. Ya no hay más comunes. Entonces, si yo ya marqué los que son comunes, todos los que tú no has marcado son los no comunes. Por lo tanto, ¿qué elementos va a tener C diferencia simétrica con B? El 1. ¿Quién más? Díctame. 1, 4, 5, 4. 6, 6. 9, 10. 9. ¿Quién más? Sí, El 5. 6, ¿Quién 10. más? ¿Quién más, Fabián? Ahí lo estás mirando. Mira, acá se visualiza clarito quiénes no son comunes. 10 y 12. El 10 y el 12. 10 y 12. Listo. 3, 6, 7, 2, 4, ya está completo. Ahora hay que restar estos dos conjuntos. Cuando uno resta dos conjuntos, ¿no? Se colocan los elementos de este conjunto que no están en este conjunto. ¿Qué elementos de este conjunto no están en este otro conjunto o no le pertenecen? Díctame. El 2, el 6, Sí, un ratito. El 2. ¿Y el 3? el 3, el 6, el 5, el 6. Espérate. Los elementos de aquí. ¿Qué elementos de aquí no están aquí o no le pertenecen a él? Por ejemplo, el 1 sí le pertenece. Mira, acá está. No lo tomo. Yo debo tomar aquellos que no le pertenecen acá. El 2, sí, mira, no le pertenece. El 3 también no le pertenece. El 4, Me pertenece. no, pues, ¿cierto? El 9, También. también. El 10, También. 11, No. ese hay que tomar. Son los elementos que no le pertenecen al otro. El 12, no, ¿cierto? Son los elementos de este conjunto que no están aquí o que no le pertenecen a este. Y los elementos que están aquí que no le pertenecen a B son el 12, el 3 y el 11 nada más. Todo lo demás le pertenece. Entonces, este sería el resultado de esa operación que está ahí. ¿Está bien? Entonces, ahí nos vamos a quedar. Pueden salir a su receso y nos vemos dentro de 15 minutos. Descansen.